la misericordia, el perdón y la reconciliación. ¿Qué quiero decir? Que para vivir una felicísima Pascua tengo que haber intentado vivir una santa Cuaresma. Y no hay Cuaresma que sea bien vivida si yo no hice experiencia de la misericordia de Dios, si al menos no salí a buscarla para poder ofrecerla. Eso es el perdón, es la misericordia recibida de Dios ofrecida a los demás. El perdón no tiene principio y fin en mí. Hago experiencia de su misericordia para poder ofrecerla a los demás. Eso en lenguaje cristiano español se dice perdón. Y eso es lo que favorece, el perdón ofrecido, es lo que favorece la reconciliación. Entonces, este es un aspecto central de nuestra vida. La misericordia es amor solidario. Tenemos que caer en la cuenta que si Dios, uno de los atributos principalísimos de Dios es misericordioso, eso significa que Dios ama, solo ama, perdonando. Algo así como que en Dios el amor está íntimamente unido al perdón. No hay amor posible, amor profundo y amor verdadero, si no es el amor atravesado por el perdón. Esta es como la imagen más perfecta de Dios. Creados a imagen y semejanza de Dios, deberíamos revisar si el modo en el que nos amamos está signado, marcado, atravesado por el perdón. La misericordia es amor que no pasa de largo. Es amor que se detiene, amor que ve, amor que se hace cargo. Dice Santo Tomás de Aquino que lo propio de Dios es usar misericordia, y es en la misericordia donde se manifiesta máximamente la omnipotencia de Dios. Fíjense qué lindo, ¿no? No dice Santo Tomás, ese gran pensador brillante, que la omnipotencia de Dios queda manifestada en su creación, en el cosmos, en el universo, en los misterios. No. La omnipotencia de Dios se manifiesta máximamente en su misericordia. Es allí donde se ve claramente la fuerza de Dios. Y como ha escrito el Papa, tomando aquella clave de la carta a los Efesios, Jesucristo el Señor es el rostro de la misericordia de Dios. ¿Cómo es Dios misericordioso? Lo conocemos en Jesucristo, con lo que Jesús ha dicho y ha hecho. Con sus gestos y palabras, Jesús nos revela al Padre misericordioso. Pregunta para nosotros: en esta Cuaresma, con nuestros gestos y palabras, ¿revelamos, ayudamos a otros a conocer a Dios Padre misericordioso? La misericordia es fuente de alegría, por eso debemos, yo no sé cuántos piden vivir misericordiosamente, o cuántos piden a Dios la gracia de crecer en ese corazón que está atento a la miseria. De ahí viene la palabra misericordia, miser, que de ahí viene la palabra miserable, pobre, cor cordis, corazón. Dios es aquel que se detiene su corazón ante la miseria ajena, el pecado principalmente. La misericordia es, vamos a decirlo así, es condición, por si lo olvidamos, para nuestra salvación. Te ofrecí mi misericordia, nos dirá Dios algún día, para que hicieras experiencia de esa misericordia. ¿Viviste misericordiosamente? ¿Enseñaste a otros a procurar una vida misericordiosa? Dice el Papa Francisco que es importante recordar que la misericordia es el acto primero y último con el que Dios vendrá a buscarnos, saldrá a nuestro encuentro. Muy lindo esto, No es que Dios, el día en que nosotros partamos de esta vida, nos estará esperando como juez implacable, sino como Padre misericordioso. Evangelio del último domingo. La misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada ser humano cuando mira a su prójimo como un hermano del cual tiene que hacerse cargo. La misericordia, para recordarlo, siempre va a ser más grande que cualquier pecado que podamos cometer. Quien no lo entienda así comete el peor pecado imperdonable por Dios, digamos, ¿no? Que es
creer, confundir que nuestro pecado está por encima de la misericordia de Dios. Por lo tanto, un desafío lindo, podemos hasta inclusive llegar a pedir perdón si esto no lo hacemos. El desafío es que siempre que decida mirarme, que esa mirada sea como Dios me mira. Hay mucha gente que no ha hecho experiencia de ser mirada por Dios misericordioso. Se miran a sí mismos erróneamente pensando en Dios como un juez implacable castigador. Ojo con esto. Y este no es un detalle menor, porque si esa es la imagen que yo tengo de Dios, voy a moverme con mis prójimos de la misma manera. Como lo dirá el Salmo 136, y lo recomiendo para rezar en este tiempo, es un salmo muy lindo porque recorre toda la historia de salvación, concluyendo siempre con la misma frase: porque es eterna su misericordia. Uno podría escribir su propio salmo, se los propongo, ¿no? Desde que nací, Dios me regaló estos padres, porque es eterna su misericordia. Estos hermanos, porque es eterna su misericordia. Dios me regaló buenos profesores, maestros, catequistas, no sé, sacerdotes, porque es eterna su misericordia. Dios me perdonó cuando empecé a tomar conciencia de mi pecado, porque es eterna su misericordia. Me restauró, me ayudó a volver a ponerme de pie, puso gente santa, buena a mi lado, porque es eterna su misericordia. Dios no se olvidó de mí, aunque yo lo haya dejado tantas veces, porque es eterna su misericordia. Dios me sigue alentando, me sigue dando su mano, porque es eterna su misericordia. Esas tienen que ser como verdades eje que nos sostienen en un mundo que grita todo lo contrario. Dios no existe, y para muchos cristianos, si existe es el que te castiga, es el que limita tu libertad. Ojo con esto. Entonces, la misericordia hace de la historia de Dios una historia de salvación, no de condenación. Me lo podría preguntar con respecto a mí mismo, ¿no? Entonces, si yo recibo misericordia, el desafío, aquello de lo que se trata mi día a día, es que yo brinde misericordia, que ofrezca misericordia. ¿Será esto lo que estoy ofreciendo a los demás? Cuando me escuchan, con mis gestos y con mis palabras. Dice el Papa que es triste constatar cómo a medida que pasa el tiempo se ha ido desvaneciendo el concepto del perdón. En el mundo en el que vivimos son muy pocos los que se perdonan mutuamente. Terrible.